Afirmamos esta mañana que íbamos a hacer 3 llamados. El día de hoy, el primero de ellos fue el llamado a reconocer la iglesia como fruto del trabajo o de la obra de Dios. Espero pues que en ese sentido haya quedado claro para nuestra conciencia que la iglesia es la obra, la labranza, la edificación del Señor, y que nosotros nos involucramos allí solo o no solo, pero nos involucramos como colaboradores del Señor, subordinados a Él. Segundo llamado esta tarde es un llamado a la humildad. Quisiera exhortar al pueblo del Señor, yo entre ellos, por supuesto, a andar, a vivir en humildad. La historia del piadoso rey Ezequías, debemos saber que la Escritura adorna la vida del rey Ezequías de un muy buen testimonio. Quizás después de David, Ezequías es el rey de Judá que sería más recordado por su piedad. Pero la historia de este piadoso rey nos muestra uno de los peligros más frecuentes en la vida de piedad: el orgullo. En breve, el texto en mención nos señala que luego de haber recibido una misericordia divina, como lo fue la sanidad, este hombre de Dios se enalteció. No correspondió a las misericordias divinas como era debido, y por ello el Señor lo disciplinó a él y al pueblo que gobernaba. Es lamentable que aquello que debió promover su humildad, su piedad, su temor de Dios, luego que le rogara al Señor que le diera más tiempo de vida para glorificarle, luego que el Señor le responde benéficamente, luego que para animarlo hace una gran señal de devolver el reloj 10 minutos, luego de eso es lamentable que se fue o se deslizó hacia la soberbia en lugar de ir a la humildad. El pecado del orgullo es realmente serio. Como he dicho a los hermanos, y no lo decimos como un ánimo común, sino con vergüenza, creo que el punto, hermanos, no es si usted y yo somos orgullosos, sino que tanto de ello hemos mortificado, que cuánto de ello estamos expresando el día de hoy. Hermanos, no conozco a nadie medianamente humilde, lo que le quiero decir, ni viendo mi propio corazón. El pecado del orgullo es realmente serio, porque éste toma ocasión en cualquier ambiente en el que se encuentra. Para hacer uso de alguna expresión moderna, se adapta a cualquier entorno. Toma ocasión por la ignorancia y toma ocasión por el conocimiento. El orgullo toma ocasión por la incredulidad y a veces toma ocasión por la fe. El orgullo toma ocasión por la habilidad y también por la inhabilidad para hacer cosas. Toma ocasión por el servicio o por la falta de él. Se presenta cuando Dios oculta su rostro de un hombre, o después, como en el caso de Ezequías, después de un trato benévolo de Dios sobre él. Todo aquel que busca la santidad necesita estar vigilando para que lo que empezó en el espíritu no vaya a terminar en la carne, y que el orgullo no entre donde su presencia no se espera. Dice Jonathan Edwards: el orgullo es la peor víbora en el corazón.
Es el primer pecado que entró en el universo. Se asienta en lo más bajo del fundamento de todo el edificio del pecado, y es el más secreto, engañoso e inescrutable en sus maneras de operar que todos los demás deseos del corazón. Está listo a mezclarse con todo, y nada es tan aborrecible para Dios, es contrario al espíritu del Evangelio, y tiene tan peligrosa consecuencia, y no hay ningún pecado que deje entrar tanto al diablo en los corazones de los santos y los exponga a sus engaños que el orgullo. Entendiendo, hermanos, que la palabra de Dios no nos habla solo de un tipo de soberbia, sino de muchos. Santiago 4:16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y dice: toda jactancia semejante es mala. Y con esto la Escritura nos muestra que aunque estamos hablando de un solo pecado, de un mismo pecado, el orgullo, la soberbia, se puede hablar por la manera como se expresa de soberbias, de muchos pecados, del orgullo, de las muchas maneras en que el orgullo se expresa. Pero quisiera puntualizar, no todo el sentido en que uno pudiera hablar, aunque deberíamos de hecho hacerlo, pero hay una jactancia, una soberbia, donde creo que es muy letal y peligrosa. Se encuentra en el terreno de la verdadera religión. Bueno, no me gusta cuando en los escritos, cuando se traducen los puritanos y no se traduce la palabra verdadera religión por relación con Dios. Eso no es ni poquito un sinónimo. La verdadera religión abarca muchas cosas. Abarca el conocimiento piadoso de Dios, la asimilación y la expresión piadosa de dicho conocimiento. Eso usted no lo puede traducir en una sola palabra, pero ya sabe, somos modernos, nos incomodan las palabras con contenido. Pero la soberbia de que hablaremos esta tarde, que es muy peligrosa, crece en los campos de la verdadera religión. Nace en los terrenos fructíferos de la vida de piedad, donde se supone que no es el orgullo, sino la humildad lo que debería florecer en los campos de la piedad. Pero ahí está la vil acompañante de la soberbia, que irá con nosotros a la huerta de Dios y nos ayudará a recoger los frutos. La palabra de Dios es abundante en mostrarnos este gran peligro de la soberbia religiosa. Y nos limitaremos a unos ejemplos. Lucas 18:10 dice: 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. Hermanos, bajo el cielo, ¿conoce usted otro lugar más solemne en el que un hombre pueda estar que en la oración delante de Dios? Hermanos, no hay un lugar más solemne para un hombre debajo del cielo que ponerse delante de la presencia de Dios en oración. Así que estos 2 hombres están en el lugar más sagrado que pudieron haber estado, haciendo una de las cosas más sublimes que un hombre puede llegar a hacer: hablar con su Hacedor, hablar con su Creador y Padre. Y hermanos, el orgullo llega hasta allá. Hasta allá llegó el orgullo. Quizás el hombre que inició una oración dando gracias a Dios, lo cual es muy bueno, empezó a dar gracias a Dios, y mientras más daba gracias a Dios, su oración se convirtió en el contexto propicio para él exaltarse. Ni siquiera la oración pudo humillarle. De lo que aprendemos que el orgullo puede manifestarse en el propio templo de Dios y hacer de la adoración a Dios y cualquier cosa santa el escenario de su propia exaltación.
Desde que Cristo expuso el orgullo del fariseo con esa parábola, hablo metafóricamente, el fariseo se puso entonces la vestimenta del publicano, tomó y adquirió sus propias palabras para repetir la misma oración del publicano, fingiendo así la humildad, pensando que así arreglamos el asunto. Nosotros debemos advertir que aún en los ejercicios religiosos, siempre, hermanos, dos hombres suben al templo a orar. Estoy hablando de nuestro propio corazón. El publicano humilde demostrará que su peligro no viene del fariseo que está a su lado, quien lo desprecia, sino del fariseo interior que lo elogia y lo exalta. En el templo de Dios, cuando pensamos estar en el lugar más santo y seguro de todos, en la presencia de la santidad de Dios, debemos tener cuidado con el orgullo. El orgullo, queridos hermanos, puede vestirse con ropas de alabanza o con ropas de penitencia. Sea lo que sea, desde que le ayude a llamar la atención sobre sí. Y en esto, hermanos, debemos tener cuidado, porque no basta que el fariseo se vista con las ropas del publicano y adopte sus palabras en su boca. Estamos pensando, hermanos, en el escenario que una persona, de obvio, como la parábola, puede manifestar orgullo diciendo: Señor, gracias te doy porque no soy como los demás. Y empieza a exaltarse él mismo en la oración. Pero también el orgullo puede manifestarse cuando el fariseo se viste de publicano y empieza a decir: sé propicio a mí este gusano miserable, vil y terrible, que nada bueno hace, y esto lo está haciendo solamente para que la gente le mire, para él sentirse tranquilo en su corazón, para que la gente le diga: oh, qué gran humildad tiene. Si el fariseo se viste de publicano y repite sus palabras. En Isaías 65, 2 al 5 se lee, Isaías 65, 2 al 5, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate tú en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Qué tipo de santidad es aquella que observa mandamientos en contra de lo que Dios ordenó? Pero aquí está. ¿Qué tipo de santidad es aquella que alienta al orgullo, al menosprecio de Dios y del prójimo? Esto es, como dijo un autor, una parodia de la santidad, una mera representación burlona de lo que es la santidad. Alguien dijo: nótese que nada en los hombres es más odioso y ofensivo para Dios que una presunción orgullosa de sí mismos y desprecio por los demás, porque comúnmente son los más impíos de todos los que se creen más santos que cualquier otro. La principal marca de la santidad falsa es la falta de humildad. Colosenses 2:18 exhorta a los creyentes de esta manera: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Yo le quiero explicar este texto porque a veces no es entendible, porque usa palabras que quizás no estamos acostumbrados y el argumento necesita la explicación. El apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses
que nadie los prive de su recompensa. ¿Cómo los privaban de su recompensa? Dice, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Qué significa afectar humildad? A veces la palabra afectar algo, afectar alegría, afectar humildad, significa simular, hacerse el afectado por algo, ¿me hago entender? Pasarse, dar la impresión de algo. Dice afectando humildad y culto a los ángeles, literalmente, no dice afectar humildad, literalmente dice, nadie os prive de vuestro premio con humildad voluntaria. ¿Y por qué se tradujo como afectar humildad? Considere esto. ¿Qué tipo de humildad puede llegar a ser donde yo la use a voluntad? Para una cosa sí y para otra cosa no. Es decir, si mi voluntad está sobre mi humildad, entonces yo puedo ser humilde cuando quiero. ¿Sí? Mi voluntad está sobre mi humildad, entonces yo la uso a discreción. Cuando yo quiera, la dejo salir y cuando no, la retengo. Por eso se tradujo como afectando humildad, es decir, usando voluntariamente la humildad. ¿Por qué usaríamos la humildad en cierto lugar o contexto y en otros no? Me imagino porque en un contexto nos conviene ser humildes y en otros contextos no. Y esa es la manera de simular. Porque ¿qué pasa cuando usted voluntariamente muestra humildad y no? Que usted realmente no es humilde. Usted está simulando humildad ciertas veces, pero no es humilde. Y entonces en los colosenses, ellos, esa elección selectiva, voluntaria de humildad, se mostraba en el culto a los ángeles. ¿Por qué? Los colosenses llegaban a pensar esto. Oh, nosotros somos viles pecadores, indignos. Somos la miseria del mundo, gusanos. Somos tan gusanos que ni siquiera nos creemos capaces de que Cristo sea nuestro mediador. Por eso entonces preferimos usar a los ángeles, para que ellos sean nuestros mediadores hacia Cristo. Somos tan viles y malditos que ni siquiera somos dignos de invocar a Cristo como mediador. Por eso, en señal de humildad, ni buscamos a Cristo. Es mejor un ángel, que eso es más bajito. Con eso sí, porque somos viles pecadores. Qué orgullo, ¿no cree? John Gill dice, la verdadera humildad es una gracia excelente. Es la vestimenta y el ornamento de un cristiano. No hay nada que haga al hombre más parecido a Cristo que esta gracia. Pero en estos hombres era solo una apariencia de humildad. No era real, pues venía de las cosas que ellos mismos idearon y quisieron, no de las cosas que Dios ordenó, ni que Cristo requirió, ni las que señalaron la Escritura. Ellos se estimaron muy humildes, ya que al tener una gran conciencia de su propia vileza e indignidad, para acercarse a Cristo como mediador y por él a Dios, fingieron una gran humildad, proponiéndose utilizar a los ángeles como mediadores con Cristo, por el cual Cristo, el único mediador, fue eliminado de su vista. Por eso Pablo dice que nadie les prive de su premio. Es Cristo, afectando humildad y culto a los ángeles. Piense en esto y considere dónde se manifestó ese orgullo, en qué terreno. En el terreno de la religión, en el terreno supuestamente de ser conscientes de su propia vileza y de pretender llegar a Dios con más humildad. Hasta allí va el orgullo.
Pudiéramos seguir citando escrituras, hermanos, para que nuestras conciencias se vieran atadas a las advertencias con respecto al gran peligro del orgullo espiritual, donde a veces se procura una vida de piedad, pero allí llega obviamente el orgullo. El Sermón del Monte es muy amplio en explicarnos cómo una persona puede usar la religión, la piedad, con fines de enaltecerse, de los que oran para que otros los vean, de los que ofrendan para que otros los vean, de los que ayunan para que otros los vean, y en ejercicios tan dados por Dios para nuestra humildad, resulta que allí viene el orgullo. La palabra de Dios advierte contra el orgullo espiritual, partiendo de la procura de una vida de piedad. Esto no significa que no vamos a procurar alcanzar la humildad, porque lleva un gran peligro. No. Antes bien, lo que debemos procurar con todo nuestro ser y discernimiento es perseguir la verdadera humildad. En el ser humano la humildad es lo más necesario para permitir que la santidad habite y brille en él. Eso es lo que el profeta Isaías dice en Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Esto dijo: yo habito en la altura y la santidad. ¿Pero dónde más? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y por el contrario, sabemos que Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hemos hablado del gran peligro de cualquier tipo de soberbia, pero luego dimos un paso más hablando de ese tipo de soberbia que crece en los terrenos de la religión, de la piedad. Ahora déjeme cerrar más el punto, y es advertir del peligro del orgullo luego de una muestra especial de la bondad divina. Pues este es uno de los orgullos que se presenta en un terreno tan lindo. Hermanos, ya es un privilegio estar en el Señor como para que eso produzca orgullo. Pero hermanos, hay algo más hermoso que en ese trato que tenemos para con Dios, el Señor tenga muestras especiales de amor para con su pueblo. Pero allí también llega el orgullo. Y es un peligro que nos toca estar muy atentos. Es en efecto el caso del rey Ezequías que hicimos notar al inicio. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, segunda de Crónicas 32:24, y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. ¡Qué maravilla, hermanos! Este hombre de Dios, usted conoce la historia, enfermó. El profeta es enviado a decirle: ponga en orden su casa porque va a morir. Este hombre inmediatamente se vuelve, dice, contra la pared. Allí eleva una oración muy sentida, muy humilde ante el Señor. Y antes de que el profeta, dice, pasara al patio, el Señor le dijo: vaya y devuélvase. Y dígale a Ezequías, le he añadido 15 años más de vida. Cuando esto le dice a Ezequías el profeta, Ezequías pide una señal, no en sentido de incredulidad, por lo que el Señor la responde y hace una gran señal, que vienen de todos los lugares conocidos a mirar por qué el reloj se devolvió 10 minutos. Dice la Escritura: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho,
sino que se enalteció su corazón. Hermanos, no fue que él un día se levantó y dijo: soy el hombre más poderoso del mundo, la muerte no me va a poder vencer, soy invencible, todos ustedes son malos, en cambio yo bueno. Le voy a decir cómo se presentó el orgullo. Cuando el Señor hizo esa señal, mucha gente fue a Judá a mirar. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen de que el reloj se haya devuelto 10 minutos, 10 grados? Y cuando se dieron cuenta que era en Judá, entonces fueron a preguntar y a conocer al rey. Y el rey entonces le pareció muy importante que lo estuvieran viendo a él. Es más, le dijo: sí, mire, esta es Judá, este es el gran templo de Jerusalén. Es más, venga, les muestro dónde estamos guardando las riquezas. Yo creo que una persona puede hacer eso sin espíritu de orgullo. Pero él lo hizo enalteciéndose. Y en lugar de dar gloria a Dios y hacer que todos miraran al Señor, él apuntó para que lo vieran a él. Y dice la palabra de Dios que en esto Dios lo dejó a él. Se enalteció su corazón. ¿Y qué dice la Escritura del orgulloso? Que Dios lo resiste. Y entonces el Señor hizo venir la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Suele pasar, hermanos, que luego de una manifestación especial de los tratos de Dios, de una bendición singular que Dios nos dé, que nos dé como iglesia, de un logro o de un avance en la vida de piedad, la carne y Satanás procuren ganar ventaja. Esto es muy común. Recuerdo que fue después que el Señor elogiara a Pedro por haber sido objeto de la revelación especial de Dios. Está en Mateo 16, 17. ¿Y qué dice la gente que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice: bienaventurado Simón, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Eso ocurre en el versículo 17. Y en el versículo 22, Pedro, de ahí mismo, intentó aconsejar al Señor Jesús que no fuera a la cruz. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Mire de dónde vino su orgullo. Después de haber sido objeto, los 12 estaban ignorantes, pero él recibió un trato especial de Dios. Y fue después de eso que Satanás tomó ventaja. Fue precisamente luego de la manifestación de la bondad divina de Ezequías que él se enorgulleció y no correspondió al bien que le fue hecho. De nuevo, Jonathan Edwards, y lo cito a este teólogo norteamericano por lo siguiente: Dios le usó mucho tiempo a él para presenciar en vida de él varios despertares espirituales en su tiempo. Reconocemos como los avivamientos religiosos. En vida de él, Dios le permitió ver, y al menos en dos muy grandes, donde el Señor se manifestó de una forma inusual en la iglesia donde él pastoreaba, o donde antes su padre pastoreaba. Y él vivió para ver la mano de Dios sobre un pueblo. Y vivió para ver cómo Satanás también, a la par, quiere ganar ventaja allí. Así que es un hombre que lo cito porque creo que sabe lo que habla. Y él dice esto: necesitamos ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Necesitamos vigilar y orar
porque no somos sino niños pequeños, y este león rugiente es muy fuerte para nosotros, y esta serpiente antigua es bastante astuta para nosotros. Humildad, modestia y una total dependencia de nuestro Señor Jesucristo serán nuestra mejor defensa. Mantengámonos, por lo tanto, en estricta vigilancia contra el orgullo espiritual o de llegar a ser exaltados con las extraordinarias experiencias y consuelos y los altos favores del cielo que cualquiera de nosotros pueda haber recibido. Necesitamos, dice él, después de esos favores, en manera especial, mantener una estricta y celosa mirada sobre nuestros propios corazones, no sea que allí se levanten reflexiones de autoexaltación sobre lo que hemos recibido y sobreestimación de nosotros mismos, como si fuéramos ahora algunos de los más eminentes santos y favoritos especiales del cielo, y que poseemos de manera especial una revelación del Señor. Este hombre que vio florecer la obra del Señor en su tiempo, nos advierte de tener estricto cuidado de que el orgullo no empiece a cundir precisamente en los terrenos de lo que Dios hace en un pueblo, y que no lleguemos a empezar a hacer reflexiones de nuestra propia virtud, exaltándonos a nosotros mismos, de lo que hemos recibido, teniendo una mayor estima de nosotros que la que deberíamos tener, creyéndonos que estamos entre los más eminentes santos que están pisando la tierra en este momento. Podemos afirmar sin lugar a dudas que lo que Satanás no puede ganar en el terreno de la desobediencia, de la liviandad, del descuido de los deberes, quiere ahora ganarlo en el terreno de la obediencia, el esfuerzo y el fervor en el cumplimiento de nuestros deberes. Y lo intentará muchas veces, porque sabe que él encuentra un aliado de su causa en nuestra alma. Y ese aliado se llama el orgullo. Él sabe que siempre cuenta con él. Siempre. Jamás deberíamos menospreciar, hermanos, el poder del ego. Hemos de meditar en nuestros caminos muy seriamente, porque puede parecernos que estamos haciendo progresos en santidad, darnos un estímulo por los pensamientos y afectos que surgen en nosotros. Podemos apreciar los pasos de madurez en los que estamos andando y elevarnos en consuelos por los actos solemnes de consagración y fe, mientras que la marca más eminente de la presencia de Dios, que es la desaparición del ego, sea deficiente, ya que la prueba que el Señor está con nosotros es la humildad, porque el Señor, ¿dónde habita? En el corazón quebrantado y humilde. Nos puede parecer que hemos dado pasos gigantes en la piedad y pasos de enano en nuestras debilidades. Oh, mis hermanos, si no queremos negar la obra de Dios en nosotros, porque negarla también sería muestra de orgullo, pero debemos recordar siempre, en toda nuestra vida de fe, debemos seguir aprendiendo de Él, que es manso y humilde, y escondernos en su justicia hasta que seamos cubiertos de su humildad. Déjeme aplicar esto brevemente. Deseo que usted pondere concienzudamente el buen provecho de esta enseñanza, que ha sido muy sencilla, pues está dada para llevarnos a la verdadera piedad y a la gloria de Dios. Un mal entendimiento de esta enseñanza
puede llevarnos a pensar que jamás deberíamos reconocer lo que Dios nos ha dado o lo que ha adelantado en nuestra iglesia. Hermanos, ¿podemos ser tan orgullosos de jactarnos con lo que Dios ha hecho como en no darle la gloria en lo que Él ha hecho, supuestamente por ser humildes? Debemos ponderar concienzudamente esta enseñanza, hermanos, no sea que al entenderla mal, no le demos gloria a Dios. Debemos estar pendientes porque tampoco, hermanos, ser humilde es jamás poder emitir un juicio de valor o contrariar a nadie, porque como es moda de los cristianos estilo millennials, de esos que no juzgue, no me haga porque me siento, ¿verdad? Mi espacio seguro, por favor, no me hable así, no me mire así. Hoy estamos en la época del cristiano estilo millennials. No se le puede decir nada, nadie le puede llevar la contraria, no me juzgue, usted quién es para juzgarme, no, usted no mira mi corazón, bla, 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 niñadas, pataletas. Y entonces hoy se nos dice que si usted emite un juicio y dice, eso está mal, orgullo. Pero es que la iglesia debería hacer esto, prepotencia. Hermanos, pero es que esto es pecado, vanidad. Pero usted es lo más piadoso, me imagino, si ve el pecado y se calla la boca y mira hacia otro lado y deja que pisoteen la obra del Señor en esta época, eso es bueno, eso es sabio, eso es ser amoroso, eso es ser conciliador, eso va muy, muy con esta época. Que usted hoy debe, para sobrevivir en el mundo cristiano, decir, sí, todos tienen la razón, sí, todos la tienen. ¿Qué tipo de humildad es no sonar la alarma por un incendio solo para que luego usted no sea visto como el héroe que tocó la alarma? Uy, está un incendio, aquí está, tocó la alarma, uy, no, mejor no, porque después me van a decir, usted fue el héroe por tocar la alarma. No, mejor dejemos que la gente se queme. Una tontería, hermanos, lo que hoy la gente nos está mandando a hacer y lo que me mandan a mí a hacer a cada momento. Soberbio, prepotente, vanaglorioso, vanidoso. Yo creo que todo eso tengo, hermanos, pero no por ahí. ¿Me hago entender? ¿O qué queremos, hermano? ¿Que cunda el incendio? Así que en la medición de la humildad no debe darse con el termómetro del mundo ni de la gente caída, hermanos. En verdad esperamos que sea la palabra de Dios la que juzgue las cosas, incluyendo nuestros corazones. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 4, 3 al 5, 1 Corintios 4, 3 al 5, y note que este no es orgullo lo que él va a decir, no es prepotencia, sino que está poniendo las cosas en orden para que entendamos cómo ponderar el asunto de la humildad. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ¿Eso cómo le suena a Pablo? A la vista del cristiano millennial. Uy, Pablo, ¿cómo así? Él dice, en muy poco tengo lo que ustedes digan de mí. Dirá, uy, Pablo, te falta humildad. ¿Y dónde está Cristo ahí? Mira, no, hoy es el día del diálogo, tú escuchas y entonces tú te vuelves vulnerable y así todos construimos la verdad, bla, bla, bla. Él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Pero mire, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso me justifico. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor,
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. Pablo, en lugar de bajar la medida, la está subiendo. El que me juzga es el Señor. Dios, que es el que me conoce, y no solo conoce lo que hago, sino que Él un día declarará hasta las intenciones de mi corazón al hacer tal cosa. Entonces dejemos que el Señor juzgue las cosas, porque Él conoce el corazón. Esto no es soberbia, hermano. Esto es mucha humildad al decir, hermanos, ni se enorgullezcan ustedes conmigo, ni yo me enorgullezco de mí mismo. Todos estamos abajito del Señor, el cual nos está mirando en nuestros corazones y un día revelará qué hicimos y por qué lo hicimos. Teniendo en cuenta lo anterior, termino exhortando a cada cual que cuidemos el corazón de todo tipo de soberbia y pongamos mucha atención espiritual al orgullo que nace de la búsqueda de la piedad y de la santidad. Y le ruego que atienda y cuidemos el corazón como iglesia de las muestras benéficas que el Señor nos ha provisto en este tiempo. Pues aunque reconocemos lo que Dios ha hecho y cómo nos ha traído hasta aquí, y creo que tuviéramos anécdotas para escribir un libro de las anécdotas que hemos pasado, de todos los lugares que hemos transitado para llegar aquí, debemos cuidar, hermanos, no sea que empecemos a fabricar el lazo del orgullo para nuestra propia vida. Le ruego que mire en todas las direcciones, porque el orgullo se arrastra como serpiente o cae sobre la presa como un león. Cuidémonos de la estimación real en la que tenemos a Dios primeramente. No sea que seamos reprendidos por Él en las palabras de Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Cuidémonos, hermanos, de la estimación real en que tenemos a Dios. Él es el alto y sublime, y habita en la eternidad. Él está alto, hermanos, y los hombres sí podemos menospreciar a Dios al tratarlo con familiaridad y liviandad indebidas. Hay una familiaridad que tenemos con Dios, pero cuidado, porque hay una familiaridad indebida con Dios. Que nosotros hayamos perseverado hasta aquí no nos hace 1 milímetro más grandes delante de Dios. Ni 1 milímetro. Usted y yo seguimos siendo criaturas caídas, redimidas por la gracia del Señor. Y agradecemos a Dios por su gracia. Pero nunca, nunca el barro estará a la altura del Creador, jamás. No estamos a la altura ni de exigir, ni de pedir un trato distinto, especial. No, hermanos, seguimos siendo hombres y es nuestro privilegio seguir a Dios. No es privilegio de Dios tener la iglesia de Suba. Es nuestro privilegio servirle. Él es el Dios y seguiría siendo Dios aunque esta iglesia se hubiera disuelto. Segundo, vigilemos la estima en la que nos tenemos a nosotros mismos, pues está escrito en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, no se nos está pidiendo, sino que tengamos un concepto
adecuado del que deberíamos tener, con cordura, con cordura. Eso quiere decir que no vamos a pensar más arriba de nosotros, pero no vamos a pensar más abajo de lo que Dios ha hecho, porque eso sería falta de cordura. ¿Me hago entender? Pero qué interesante que la Biblia diga que ninguno tenga más alto concepto de sí y nunca diga que ninguno tenga un concepto tan bajo de sí. Porque ningún ser humano sufre de baja estima. Ninguno. Ninguno. Esa es una mentira de la psicología moderna. Yo quisiera conocer el primer hombre que tenga un concepto tan bajo de él mismo. Preséntemelo. A ver si le saco sangre y me pongo un poco. Aquí. Me gustaría vivir con él. ¿Cómo se vive con un hombre que tiene un concepto tan bajo de él? No existe. No existe. Hermanos, pensar de nosotros con cordura es pensar de nosotros conforme a lo que Dios nos ha dado. Y le damos gracias al Señor, porque aunque en nuestra naturaleza somos viles pecadores, también reconocemos que Dios ha edificado nuestras vidas. Pero hermanos, con cuidado, que no tengamos un concepto más alto de nosotros, porque si usted pone la lupa más cerca de cada uno de nosotros, va a hallar las suficientes grietas para asustarse. Porque si aún tuviéramos un pastor como Ezequías, mírelo bien, que tiene pies de barro. Que no tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura. Tercero, atendamos detenidamente en qué estima tenemos nuestra obediencia y buenas obras. Aún la manera como llevamos a cabo el trabajo en la iglesia y que podamos concebirlas en los términos de 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Atendamos, hermanos, en qué estima tenemos nuestra obediencia y buenas obras, y aún la manera como llevamos a cabo el trabajo en la iglesia. Que la podamos concebir, hermano, que aunque Dios nos haya dado la gracia de trabajar más que muchos, podamos decir que es por gracia de Dios que somos lo que somos, y que aunque hemos trabajado, es la gracia de Dios que nos ha impulsado a hacerlo. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Próximo, cuidemos de la estima en la que tenemos lo que nos ha sido dado. Cuidémonos de la estima en la que tenemos lo que Dios o lo que nos ha sido dado por Dios, pues el apóstol Pablo exhortó en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? Es decir, ¿qué te hace especial? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Les claro el argumento de Pablo? ¿Qué te hace especial? ¿Qué tienes hoy como creyente que no hayas recibido de Dios? Todo lo que tienes como creyente lo has recibido de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? No lo ganaste, lo recibiste. No lo ganaste, lo recibiste de Dios. ¿Por qué te glorías? ¿De qué te glorías, Iberesúa? ¿De hacer en los últimos 6 meses lo mínimo que pudimos haber hecho? O dígame dónde está la corona de congregarse.
Dígame dónde está lo especial de congregarse. Es lo mínimo que un creyente pudiera hacer cada semana. ¿Dónde está el mérito? ¿Perseverar en oración? ¿De qué nos gloriamos? Si que la iglesia se reúna para orar es lo mínimo que una iglesia puede llegar a hacer. ¿De qué te glorías? ¿De qué nos gloriamos? Próximo, vigilemos muy de cerca la estimación que tenemos de nuestra iglesia como fruto del trabajo divino donde participamos como colaboradores, pues escrito está, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda, hermanos, porque aquí no estamos poniendo los ladrillos de edificar la iglesia por contienda o por vanagloria, sino con humildad, hermanos, sirviéndonos unos a otros, porque es la forma, hermanos, en que les demostramos que los consideramos mayores que nosotros mismos. Nada hacemos por contienda y no queremos hacerlo por vanagloria. ¿Sabe, hermano? No queremos que Iberesúa sea conocida. Queremos que Cristo sea conocido. Queremos que su palabra sea conocida. La gente puede ir al cielo sin conocer a Suba, pero no a Cristo. No a Cristo. Advirtamos el espíritu en el que oramos. Próximo. Para que no resultemos orando con nosotros mismos y usando este medio de gracia para elogiarnos y exhibir nuestra superioridad con respecto a los demás hombres, como el fariseo que subió a orar. Y finalmente, atendamos la motivación y el espíritu en el que damos nuestras opiniones y manifestamos nuestros conceptos hacia otros. Atendamos la motivación y el espíritu en el que damos nuestras opiniones y manifestamos nuestros conceptos hacia otros, pues dice la palabra en Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuidémonos, hermanos, aún de la manera como se descubren los errores de otros y cómo los tratamos y el efecto que esto tiene sobre nuestra alma. Otra vez Jonathan Edwards dice, no presumamos de que por encima de todos, ahora sí estamos calificados para ser promovidos como los más grandes instructores y críticos de esta perversa generación. Y en una elevada presunción de nuestra propia sabiduría y discernimiento, lleguemos a asumir aires de profetas o de extraordinarios embajadores del cielo. Cuando Dios haga grandes revelaciones a nuestras almas, nunca debemos brillar ante nuestros propios ojos. Vigilemos, hermanos, con mucha atención, porque aunque la vestimenta sea la del publicano, la voz sigue siendo la del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No hay orgullo tan peligroso, porque ninguno es tan sutil como el orgullo de la santidad. No es que un hombre diga ni piense, soy más santo que tú, como leímos en Isaías. No, de hecho el pensamiento sería considerado aborrecimiento, pero eventualmente crece de manera imperceptible un sentido oculto del alma que siente complacencia en sus propios logros y no puede evitar cuán lejos se está por delante de los demás hombres. Pero ¿qué dice la Biblia de Ezequías? Dice la palabra del Señor, y esto, hermanos, para nuestra instrucción. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén. Y en esto comprueba que era un hombre de Dios.
Si somos convictos del pecado del orgullo, hermanos, nos va a ser necesario acudir a la sangre preciosa de Cristo, como un Cordero de Dios, para el perdón terrible del pecado de la soberbia. ¿Cómo es que preferimos la grandeza del orgullo que nos aleja de Dios con la pequeñez de la humildad que nos acerca a Él? Así que limpios de toda maldad, al haber confesado nuestros pecados al Señor, oremos para que ese espíritu manso y humilde sea esculpido en nosotros con más precisión. Queremos ver en nuestro carácter esos rasgos de humildad ante el Señor y ante los hombres. No la falsa humildad del autodesprecio y la negación de los dones que Dios nos ha dado solo para llamar la atención sobre nosotros, sino esos rasgos de humildad genuina que expresan de verdad que el Espíritu de Dios nos ha acercado a nuestro Señor. Oremos al Señor.